¿Crees en las almas gemelas? Me gusta la idea que alguien en algún lugar está hecho para ti para siempre. Café de Flor. Capítulo 1. Candy. Creo profundamente en el amor eterno e inmortal. Tengo la certeza de que en otras vidas y en otros mundos nuestras almas se volverán a encontrar en otro contexto, otro lugar, otra cara y otra ocupación, pero la misma mirada y el mismo corazón. En esta no, nuestra historia nunca comenzó. Llegó a la ciudad que vio crecer a su amada antes de mediodía. Con maleta en mano se dirigió al lugar en el que se llevaría el evento. Si tan solo hubiera tenido el valor de no haberte dejado ir aquel invierno y haberte expresado cuánto te amo, de haber sabido que así sería nuestra separación, te hubiera sostenido fuerte entre mis brazos y nunca te hubiera dejado ir. Tantos sueños rotos por una mala jugada del destino. Eran los pensamientos que atormentaban en ese instante al castaño. En esta no nos toca decirnos te quiero, ni cuidar lo poco de dinero que ha quedado en el cajón. En esta no, aunque duela tanto aceptarlo y me quede con ganas de dar lo que me quema el corazón. En esta no, nuestra historia nunca comenzó. Poco a poco, la gente ahí reunida se empezó a dispersar, pues el frío viento empezó a traer una ligera nieve. Con paso firme se acercó a aquel lugar, sacando de su bolsillo aquella armónica, que ahora más que nunca sería la prueba tangible de que ella existió. Limpiándose con el dorso de su mano aquellas lágrimas que no paraban, acercó a sus labios aquel instrumento y desde el fondo de su corazón tocó aquella canción que una vez más sería su despedida, solo que esta vez sería para siempre. Candice White Andrei. Mayo 7, 1898, diciembre 20 de 1920. Te fuiste de nuestro lado, pero nunca de nuestro corazón. Vivirás eternamente en nuestra memoria, tu familia que siempre te amará. Lo peor de la gripe española ya había pasado, solo habían casos aislados. A pesar de haber estado laborando durante toda la pandemia, cuidando a los enfermos, irónicamente, cuando lo más terrible ya había pasado, fue cuando su amada Pecosa sucumbió ante la enfermedad. Prometo buscarte en otra vida. Lucharé por ti para cumplir todos esos sueños que quería compartir y hacerlos realidad juntos. Espera, mi amor mío. Haciendo esta promesa, tocó los últimos acordes de Annie Laurie mientras un olor a rosas inundó sus fosas nasales, como una señal de que el pacto había sido aceptado. Tal vez en otra vida se nos dé la luz. Tal vez en otra vida seas primero tú. En esta vida, no. Capítulo 1. Candy. Creo profundamente en el amor eterno e inmortal. Tengo la certeza de que en otras vidas y en otros mundos nuestras almas se volverán a encontrar en otro contexto, otro lugar, otra cara y otra ocupación, pero la misma mirada y el mismo corazón. Fue la madrugada de un 20 de diciembre de 1989 cuando la ciudad de San Francisco vio nacer a Candy Blanchett, hija de la brillante abogada en ascenso Michelle Blanchett, quien al ver a aquella pequeña con un incipiente cabello rubio rojizo y su pequeño rostro bañado en pálidas pecas en sus brazos, cayó en cuenta del gran error que cometió al seguir con el embarazo. A pesar de su maternidad, Michelle logró el éxito que por tanto tiempo soñó, dejando de lado a su pequeña hija. Los primeros años de su infancia, la pequeña Candy la vivió acompañada solo de su querida nana, Pauline Lane Montgomery, una dulce viuda de 40 años de edad que lamentablemente nunca pudo tener hijos y volcó todo su amor maternal en la pequeña de expresivos ojos verdes. Candy era una niña extrovertida quien, a pesar de la falta de amor y compañía de su madre, siempre tenía una sonrisa para todo el que la rodeaba.
aunque en su interior siempre la embargaba una gran tristeza y, más aún cuando tenía aquel extraño sueño. En él podía ver a un apuesto caballero de cabello castaño, tocando con la armónica una extraña y triste melodía frente a una tumba, mientras el frío invernal azotaba todo a su alrededor. Sabía lo mucho que su madre detestaba el que se despertase llorando en medio de la noche, así que la pequeña Candy aprendió a vivir con esa tristeza y soledad que la embargaba cada vez que tenía ese sueño. Estudió en los mejores colegios que el dinero podía pagar. El único altercado fuerte que tuvo con su madre fue el día que decidió estudiar medicina, ya que en los planes de su madre estaba el que Candy estudiara leyes al igual que ella. Con una maleta llena de sueños y una beca para la Universidad de Columbia, Candy huyó de su hogar a la tierna edad de 17 años. Lo único que realmente le dolía era dejar atrás a su querida nana. Trabajó y estudió horas extenuantes, hasta que a espaldas suyas, su nana Pauline la postuló en la Fundación Andrei en su programa de becas Great Hearts, Great Minds, y por un milagro del destino fue elegida para dicha beca. Ahora más tranquila al no tener ese peso en sus hombros, Candy se dedicó en cuerpo y alma a sus estudios. En agradecimiento a su querida nana y ante la cada vez más distante actitud de su madre, Candy decidió cambiar su apellido Blunchet por Montgomery. Así fue como se graduó como la doctora Candy Montgomery. En busca de cumplir su sueño de especializarse en neurocirugía, cumpliría su internado en el Hospital Presbiteriano de Nueva York. Nota de la autora. Blunchet, que significa blanca, lo utilicé como un guiño al apellido White de Candy. Capítulo 2. Terence. Los encuentros más importantes ya han sido planeados por las almas, antes incluso de que los cuerpos se hayan visto. Terence Graham Benner vio la luz en este mundo un 5 de mayo de 1984, en la ciudad de Nueva York, hijo único de la famosa escritora de novelas románticas Elizabeth Bennet y el magnate inglés de la construcción Richard Graham. Sus primeros años de vida los pasó al lado solo de su madre, pues él era fruto de una relación extramarital, pero por azares del destino Richard Graham enviudó, teniendo así la oportunidad de rehacer su vida al lado de la mujer a la cual realmente amaba y que le había dado la dicha de ser padre, formando así una familia feliz. Sucedió en uno de los viajes que hacían para convivir con su familia paterna en Inglaterra, cuando se avisó de una subasta del difunto afamado actor Terence Graham, duque de Granchester. Por mera curiosidad, Richard decidió acudir a dicha subasta en compañía de su vástago, intrigado ante el nombre tan parecido que compartían su hijo y el excéntrico duque. Pero ¿cuál sería su sorpresa al ser víctima de una rabieta por parte de su hijo, quien en cuanto vio una vieja armónica de plata la exigió de forma vehemente? Pero ¿cuál sería su sorpresa al ver que en cuanto su hijo la tuvo en sus manos, tocó aquella triste canción escocesa que desconocía cómo era posible que su hijo la dominara? Fue entonces cuando los sueños comenzaron. Una hermosa rubia de cabello rizado corriendo por unas interminables escaleras, una risa cantarina y un par de ojos verdes, refulgentes como brillantes esmeraldas, y una dulce sonrisa que parecía ser solo para él. ¿Te gusta la nieve? La voz de aquella hermosa anciana de ojos azules sacaron de su ensoñación al pequeño Terry. La señorita Andrei le dirigía una dulce sonrisa. Era la cena anual de la empresa de su padre, en la que el personal más allegado y socios del consorcio eran invitados a la majestuosa mansión Graham a las afueras de Nueva York. La familia Andrei tenía algunos negocios con su padre y era habitual el que la familia asistiera a dicha celebración. No mucho, respondió Terry. Sabes, hace mucho tiempo, cuando yo era mayor, conocí a alguien que se llamaba como tú, pero no la he vuelto a ver. Tal vez si pides con mucha fuerza el deseo de volver a verla, por fin decida aparecer. Esbozó con una dulce sonrisa la señorita Andrei. El pequeño Terry miró largamente por el ventanal. Nada perdería con pedir aquel deseo que por alguna extraña razón, en el fondo de su corazón, sabía que ella por fin compartirían el mismo espacio.
Nunca olvides esta fecha, pequeño. Siempre recuerda el 20 de diciembre como el día en el que los sueños se hacen realidad. Candice Andrey acarició dulcemente la mejilla del castaño y se dirigió al gran salón. Los años pasaron y Terry había olvidado aquel episodio. Se graduó con los más grandes honores de la Universidad de Cambridge como arquitecto y de igual manera se especializaba en administración, pues sabía que tarde o temprano él estaría al frente del consorcio familiar. A su regreso a Nueva York, mientras caminaba tranquilamente por el Central Park, fue que conoció a la que sería su novia por muchos años, Susanna Marston, una hermosa rubia de ojos azules y sonrisa agradable. Fue su tenacidad lo que cautivó a Terry, pues Susanna debía luchar por hacer valer su inteligencia por encima de su aspecto físico. A pesar de su comportamiento afable y del éxito obtenido, a Richard y Elizabeth no terminaba de agradarles. Había algo que su intuición paterna hacía que siempre estuvieran en guardia, y fue precisamente aquel fatídico accidente que mostró el verdadero rostro del augiazul. Al enterarse de que su ahora prometido por alguna extraña razón se encontraba inválido y solo era cuestión de un milagro que volviera a caminar, decidió dar por terminado aquel compromiso, sin importarle que Terry aún estaba hospitalizado. «Lo siento tanto, Terry, pero no puedo seguir adelante», dijo la altiva rubia mientras miraba por el ventanal de aquella habitación privada, mientras Terry la miraba sin comprender. «Sé lo importante que es para los ingleses su palabra de caballeros, así que te la devuelvo. Cuando regreses a tu apartamento ya mis cosas no estarán. Te deseo lo mejor». La rubia se acercó al buró y dejó sobre él aquel diamante amarillo bellamente engarzado en oro blanco que resaltaba la brillantez de tan singular gema. Nota de la autora. Esto hace referencia a que algunos niños son capaces de recordar parte de su vida pasada. Capítulo 3. Candice Andrey. Hay almas gemelas que quizá nunca dormirán juntas, sin embargo, siempre se soñarán. Rose Candice Andrey Clase, desde el primer instante que nació, se vio rodeada de una aura llena de misticismo a su alrededor, que a muchos podía agradarles y a otros provocaba se les erizara la piel. Llegó muchos años después que sus hermanos mayores, así que vivió la mayoría de su infancia solo acompañada por esas sombras y susurros que le daban siempre un aire soñador. Fue en una tarde de verano mientras vacacionaban en Lakewood, la fina brisa se comunicaba con ella mientras vagaba en el jardín de las rosas. Una voz que ella conocía bien la sacó de su ensoñación. ¿Te estás divirtiendo? La voz de barítono de su padrino la sacó de su ensoñación. Un poco, dijo dirigiendo una gran sonrisa desdentada con sus grandes ojos azules como el cielo que parecían atravesar tu alma. ¿Quieres que te diga un secreto? El caballero la tomó de la mano y se sentaron en una banca cercana a los rosales. Ella aceptó tu promesa y te esperará. Solo que esta vez tendrás que llamarla. Le susurró al oído. Tienes que desearlo con todo el corazón. Terry se quedó sorprendido ante lo dicho por su ahijada, pues solo él sabía aquella promesa que hizo hace 15 años atrás. Pero no te preocupes que yo te ayudaré a recordar lo que tienes que hacer. Anda, llévame por un helado. Finalizó la pequeña cambiando el rumbo de aquella plática. Y así, padrino y ahijada se alejaron de aquel hermoso jardín. Candice creció para convertirse en una hermosa jovencita, a la cual nunca le importó el que la gente rehuyera de su lado. Sabía que su misión sería reunir a aquella pareja a la cual el destino le debía la felicidad. Con el paso de los años, la mansión Lakewood tuvo que ser vendida irónicamente a la familia Graham Banner. Con una sonrisa en el rostro, la rubia se despidió de los fantasmas que ahí habitarían hasta el final de los tiempos. Nota de la autora. El personaje de Candice, como podrán suponer hija de Albert y Karen, es una mezcla de Clara del Valle del libro La Casa de los Espíritus y Melinda Gordon de la serie Ghost Whisperer. Su apariencia física y las vibras que ella emite las quise transmitir como las de Luna Lovegood.
Harry Potter. Postludio. Cuando dos almas deben conectarse, la ubicación, el tiempo y las circunstancias son irrelevantes. De repente se convierten en un imán y a pesar de sus esfuerzos de luchar contra él, el universo de alguna manera lo manipula todo a su favor. Y en ese momento, cuando finalmente ceden, nace un nuevo amor. Candy, despierta. La guardia empieza en 5 minutos y si no estamos ahí, la doctora Stevenson nos regañará. La voz de su amiga la sacó de aquel sueño que desde que tenía memoria siempre ha sido parte de su vida. Siempre el mismo sueño. Un apuesto hombre de cabello castaño con una armónica entonando una triste melodía frente a una tumba. En su infancia despertaba llorando por la tristeza que la embargaba al escuchar esa melodía. Amarrando su larga cabellera rubio fresa, fue que llegó justo a tiempo para la revisión de rutina en el hospital. Candy se encontraba de interna de cirugía en el Hospital Presbiteriano de Nueva York. Su sueño era convertirse en una neurocirujana. Gracias por su presencia, señorita Montgomery. La doctora Stevenson la recibió con una ceja levantada, pues ya era costumbre que la atolondrada Candy siempre llegara tarde. Hoy revisaremos la evolución de la señorita Andre y revisaremos a un paciente especial. Espero su discreción, especialmente de las chicas. Caminaron los largos pasillos del hospital. A su paso, los pacientes y personal del hospital saludaban a la hermosa doctora que siempre tenía una actitud afable a pesar del maltrato que en ocasiones algunos pacientes y superiores le prodigaban. Ese día en particular, Candy se encontraba especialmente inquieta y ansiosa. ¿Doctora Montgomery? La fría voz de la doctora Stevens la sacó de su ensoñación. Lo siento, Candice Andre, 85 años, cirugía de corazón abierto, signos vitales estables. La dulce mirada de la anciana no dejaba de mirar a Candy mientras esbozaba una gran sonrisa en dirección de todos los presentes. Yo me encuentro bien, no hay necesidad de que pierdan el tiempo conmigo. Anden a terminar sus deberes, dijo la anciana. Señorita Montgomery, ¿me permite un poco de su tiempo? La doctora Stevens solo dirigió un asentimiento en dirección de Candice. Hoy es el día, le dijo la anciana. Pero anda, mujer, arréglate un poco que hoy por fin la cita del destino te ha alcanzado. Hazme el favor de abrir mi cajón y saca aquel diario. Candy hizo lo que la anciana mujer le dijo, sacando un diario con el cuero deteriorado y unas iniciales doradas desgastadas, CWA. Aquel diario debía de tener casi 100 años. Con reverencia y sumo cuidado, Candy extendió aquel diario en dirección de la anciana mujer. Ese diario pertenecía a la hija adoptiva de mi padre. Ahora es tuyo. Te estuve esperando por mucho tiempo. Tú y ese jovencito fueron muy escurridizos, pero por fin se reencontrarán. Los penetrantes ojos azul cielo de aquella anciana parecían saber cosas más allá del entendimiento de Candy. Gracias, señorita Andre. Me retiro. Hacía más de un año de aquel fatídico accidente en aquella mañana lluviosa. Aún recordaba esa fría mañana. Susana le había rogado quedarse un poco más en cama, pero no podía llegar tarde a la cita con el nuevo inversionista. La lluvia solo había empeorado el tráfico y con ello su retraso se haría más que evidente. Solo estaba a media cuadra del consorcio familiar, así que sin preámbulos abrió la puerta del automóvil, solo para segundos más tarde ser embestido por una motocicleta, mientras su cuerpo daba vueltas por el aire y poco a poco se sumía en la inconsciencia. Lo último que vio fue un par de ojos verdes. Por azares del destino, dicho accidente lo dejó parapléjico ante el desconcierto de los doctores, pues todos los estudios realizados confirmaban que sus nervios no habían sufrido daño alguno. El estado en el que se encontraba solo le ayudó para ver los verdaderos sentimientos de la que hasta en ese instante era su prometida. Por alguna extraña razón, la hermosa rubia de ojos azules, Susana Marston, nunca fue del agrado de sus padres, Richard y Elizabeth Graham Banner. En cuanto a la rubia supo que solo era cuestión de un milagro que Terence volviera a caminar, se alejó de su lado, dejando un amargo sabor de boca en el castaño.
Gracias al impetuoso carácter del que siempre fue poseedor, puso todo su empeño en su recuperación. Ahora, gracias a las terapias recibidas, solo necesitaba apoyarse de un bastón. Ahora que parecía poco a poco recuperar el cauce de su vida, un dolor en el pecho hizo que ingresara al hospital. De pie en lo alto del Sky Bridge del hospital, sacó aquella vieja armónica que su padre le compró aquella vez cuando lo acompañó a una subasta, en la que se estaba pujando por objetos de valor de un aristócrata excéntrico, que por azares del destino su nombre era muy similar al suyo. Y según recordaba haber escuchado a los presentes, en su juventud fue un aclamado actor. Al momento de ver aquel objeto, hizo una rabieta como nunca en su corta vida. Su padre, apenado ante tal demostración, no tuvo más remedio que pujar por dicho objeto, que para satisfacción de Terence pasó a ser de su propiedad. Desde el momento en que tuvo en sus manos aquel objeto, para sorpresa de todos, con habilidad tocó una melodía desconocida para los que lo rodeaban, pero que los llenaba de melancolía. Y con dicha canción llegaron los sueños. Una hermosa jovencita de ojos verdes refulgentes como esmeraldas, rubia, de largo cabello rizado, corriendo por unas largas e interminables escaleras, por más rápido que él corría, no podía darle alcance. Cada vez que tenía ese sueño, se despertaba lleno de melancolía. Particularmente el día de hoy sentía algo en el viento. Es como si se estuviera confabulando algún plan del cual era parte. Para calmar esa ansiedad, y mientras miraba el ir y venir de la gente debajo de él, ajena a la tormenta que en ese momento sentía su alma, los últimos destellos del cielo arrebolado hacían notar los ligeros destellos rubios de su cabellera castaña. Decidió tocar aquella melodía. El sonido amortiguado de un ligero andar interrumpió su sonata. Repentinamente su corazón latía de manera apresurada, mientras un olor a rosas nublaba por completo su cordura. Tal vez en otra vida pueda darte todo lo que siento ahora. Tal vez en otra vida me toque en tu cuerpo contemplar la aurora. Tal vez en otra vida seamos tú y yo y cante nuestra piel con una misma voz. Ese día había sido el más agotador en su corta carrera. Todo el hospital estaba frenético, pues no podían dar con el paradero del ahijado del director del hospital. Candy se había perdido la ronda en su habitación, pero por lo que le dijeron sus compañeras, era un hombre guapísimo, pero bastante altivo en su comportamiento. El joven de 30 años era el heredero del emporio constructor más prolífico de la costa este de los Estados Unidos e Inglaterra. Decidió subir al último piso del hospital donde nadie le molestaría. El acceso a ese piso solo era para el personal autorizado. Por eso es que le extrañó escuchar a la lejanía una melodía bastante conocida para ella. Con el corazón latiéndole frenéticamente, se acercó al Sky Bridge. ¿Cuál sería su sorpresa al ver de pie al hombre que, desde pequeña, había acompañado sus sueños? Había ligeras diferencias, como los destellos rubios que los últimos rayos del sol arrancaban de su cabellera, pero los ojos, esos ojos, eran los mismos. Tal vez en otra vida beba de tu boca todas esas ansias. Tal vez en otra vida este amor distante acorte las distancias. Tal vez en otra vida se nos dé la luz. Tal vez en otra vida seas primero tú. Esos ojos eran los mismos de la chica de aquellos extraños sueños. Era la misma chica, solo que el color de su cabello era con tonos rojizos. Sus manos comenzaron a sudar, frenando el impulso de tomarla entre sus brazos. Verde y azul se miraron fijamente, reconociéndose, reencontrándose. Fin. Ay, no, yo quiero seguir. Quiero seguir. Muchachas, bueno, después de leer, yo no había leído esta parte. Yo sí había leído la primera parte que leí para ustedes el día de ayer, pero no había tenido la oportunidad de leer esta segunda versión. Más que una continuación, yo pienso que fue una aclaración. Fue como una inmersión en la pequeña historia para que conociéramos los personajes y entendiéramos un poco mejor pues lo que pasó el día de ayer.
No, definitivamente es tremenda Usagi. Yo quiero más, no sé si la autora tenga la oportunidad o si lo contempló alguna vez, no sé, continuar la historia. Para mí tiene tanto potencial y tiene todo para ser tremenda. Yo la invitaría con todo el amor del mundo a que la continuara. Y nosotras, obviamente, con toda la paciencia del mundo, la esperaríamos porque ella está en ese momento trabajando en otra historia que como les he dicho varias veces, fue de hecho la que me recomendaron para lectura aquí en el canal y que, bueno, como no está terminada, pues decidimos leer las otras que también fueron preciosas. Entonces, sin presiones, sin nada de eso por el estilo, mi querida Usagi, te invitamos a que continúes este precioso one shot que nos regalaste por el cumpleaños de Terry para este año 2024, perdón. No sé si te sea posible, pero la verdad está encantador y como dije antes, tiene tanto potencial que para mí vale toda la pena del mundo darle la oportunidad y darte la oportunidad, bueno, si es que lo quisieras hacer, de continuarla. Nosotras estaremos ansiosas y deseosas de escucharla o de leerla en mi caso más adelante y en el caso de muchas personas que prefieran obviamente la lectura. Bueno, no siendo más, mis queridas amigas, esto era solo un abrebocas o más bien como una manera de decirles que aquí seguimos, que aquí estamos, simplemente que estamos esperando que llegue la fecha para el estreno o el reestreno o la republicación de la historia que tanto me están pidiendo, Amor Prohibido, escrita por Shalova, que estaba en el otro canal, pero que decidimos traer aquí para que vuelvan a escucharla y vuelvan a darle todo su amor, vuelvan a darle sus likes y todo, bueno, todo su cariño, todo el cariñito de siempre que le dan a todas las historias que leemos aquí. Entonces esa historia, recuerden, va a ser relanzada el día 14 de febrero por el Día de los Enamorados. No se la pueden perder, ya saben de qué hablo. Muchas otras estaban apenas escuchándola de largo porque sé que muchas personas esperan a que las historias estén completas para hacerse el maratón, el respectivo maratón, sin ninguna interrupción y sin tener que esperar. Entonces, bueno, esta vez las voy a subir dos capítulos por día, así que va a ser un poco más rápida la entrega total de la obra de Shalova. Así que bueno, contamos con su apoyo como siempre. Y ya no es más. Gracias, mi querida Usagi, por escribir tan precioso, por compartirme esta versión más completa de tu one shot. Te agradezco en el alma, la verdad. No, me quedo corta de palabras y me quedo con ganas de verdad de más. No sé qué vamos a hacer al respecto. Espero ansiosa tu respuesta. Esperamos, sé que vamos a esperar todas aquí tu respuesta. Un abrazo, como siempre, un abrazo muy, muy cariñoso para todas. Se les quiere un montononón y se les agradece cada día su compañía. Chao, mis queridas Candy Lovers.